Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. A la luz de las elecciones presidenciales este 2024 en México, traemos a ustedes este episodio especial en donde analizaremos los retos sociales y ambientales de nuestro México, que debieran atender estas propuestas presidenciales de las y el candidato a presidente. Esta resulta ser la parte 2 con un análisis de nuestra realidad social, que suma a una primera parte donde platicábamos sobre los retos ambientales. Esperamos que este episodio sirva como una herramienta para informarnos y, como mexicanos y mexicanas, tomar un voto de manera más informada y consciente este 2 de julio. Quedémonos con estos números: 100,000 personas desaparecidas, somos el tercer país en trata de personas, y bueno, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, entonces ya metiéndonos más a temas de data dentro del tema de trata de personas, el promedio mensual de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en México aumentó de 15 mensuales a 28, y eso datos de 2023. Entonces, casi 30 personas todos los meses al menos desaparecidas, niños, niñas, adolescentes, específicamente para temas que tienen que ver con explotación sexual y pues esto que les decíamos, ¿no? Estar en las calles pidiendo dinero. Es el índice del Global Peace Index, que es a nivel global, en donde en México somos el número 136 de 163 países y todos los años estamos en ese mismo hoyo y todos los años seguimos siendo de los peores países de Latinoamérica en estar rankeados en ese índice. Entonces, un poco esa es nuestra realidad y los retos que se enfrentan los gobiernos en mejorar nuestro Estado de Derecho y estos índices. Hoy, solo el 46% de las mujeres participan formalmente en el mercado laboral versus el 80% de los hombres. ¿Esto en qué impacta? Pues al final muchísimo, ¿no? Las mujeres que no están en el mercado formal laboral no tienen acceso a seguridad social, no pueden cotizar para eventualmente tener una pensión, entonces genera una ola de problemas que al final pues no se resuelven si no vienen desde la raíz, ¿no? Bienvenidas otra vez y bienvenidos a este episodio especial. Estamos aquí en esta segunda parte de lo que viene a ser un episodio que decidimos sacar Pau y yo en torno a estas elecciones. Ahorita recordar, estamos entre dos debates. Estamos entre el primer debate, que ya lo vimos, fue mucho con las propuestas que vamos a estar analizando el día de hoy, y también un segundo debate que está por venir, previo a las elecciones presidenciales aquí en México, que son este 2 de junio, ¿no? Entonces, un poco el contexto de cómo empezamos el episodio pasado es una perspectiva global. Este año no solo México tiene elecciones, estamos en un momento histórico en donde más de 50 países van a estar realizando elecciones y donde vemos candidatos completamente polarizados, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos con un Trump, un Biden, en México también tenemos estas candidaturas casi opuestas, con Xochitl y Claudia, entre otras, y un poco como funcionó el episodio anterior en cuanto al contexto ambiental es, iniciamos con cómo está México hoy en temas sociales para este episodio. Y de ahí brincamos una segunda parte que es analizar estas propuestas que ya escuchamos en el primer debate y que también sabemos que están integrando estas candidaturas en sus propuestas presidenciales. Entonces, igual otro punto importante, el contexto es que este gobierno en particular, y lo platicábamos Pau y yo, va a ser el gobierno que entregue los resultados para cumplir muchos de los acuerdos internacionales que México ha ratificado, ha firmado y de los cuales somos parte. Entonces, esa es la gran importancia también de este gran punto de inflexión entre nuestros compromisos como país y nuestra realidad, ¿no? Entonces, este gobierno en mando, para 2030, tendría que estar reportando hacia esos acuerdos que están fijados a esa fecha.
Y este es el contexto. No sé si Pau quieras agregar algo al contexto antes de pasarnos al contexto social de lo que estamos viviendo hoy en México. No, digo, simplemente recordarles que esto cómo se conecta a Inercia y pues bueno, prácticamente, si no nos habían escuchado antes, somos un podcast que busca dar mucha información y data que pueda convertirse en herramientas para que los negocios tengan estrategias de sostenibilidad más transversales, maneras de actuar mucho más vinculadas a cuestiones de impacto social ambiental. Entonces, platicando con Pato nos dimos cuenta que qué forma de activismo más relevante que pues el pedir rendición de cuentas a la siguiente administración, el que lo mismo que le estamos exigiendo a las empresas en cuanto a transparencia, en cuanto a coherencia, viabilidad de las estrategias, lo pidamos también a los gobiernos y pues bueno, creo que lo que queremos hacer aquí es poderles dar información sobre las problemáticas, que podamos realmente conocer la data, conocer la fuente del problema, cómo estamos hoy en México en cuanto a todo esto, para que cuando escuchemos una propuesta, pues tengamos una base más sólida para generar un juicio un poquito más robusto, ¿no? Entonces, más o menos la estructura del episodio, igual que la parte 1, que fue la ambiental, es primero vamos a hablar de los problemas, vamos a dar cifras, vamos a llevarles un poco a la reflexión de por qué es importante y terminamos ya con las propuestas de las 3 candidaturas a la presidencia de México, intentando respetar mucho este tema de imparcialidad, porque al final este es un podcast que es fuente de información, ¿no? Entonces no estamos afiliados a ningún partido político ni apoyamos ninguno en específico, simplemente queremos ayudarles a tener la data para que ustedes pues puedan generar su elección y puedan ejercer el voto con un poquito más de información. Entonces creo que eso sería todo. Perfecto. Y último disclaimer, ahí también en este rol de ciudadanos y ciudadanas, nosotros no somos expertos en todos estos temas y tuvimos que investigar mucha de esta data para poderla masticar y traérsela a ustedes a esta mesa. Entonces, si de repente estamos bombardeando con muchos datos y métricas y demás, también van a tener acceso a esos links y recursos tanto en la descripción del episodio como en nuestras redes sociales y es esa invitación a seguirnos informando y nosotros a seguir compartiendo estos datos de una manera más procesada y tangible para ustedes, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues empecemos con esta segunda parte, Pau. Y creo que algo de lo que vimos, sabemos que es una problemática, lo escuchamos en el debate y sabemos que es una realidad a atender, es el tema de los desaparecidos y las desaparecidas, ¿no? Entonces, no sé si quieras introducirnos a hoy cómo se ve México en torno a esta problemática y qué es lo que nosotros como votantes deberíamos de conocer para evaluar esas propuestas. Pues la verdad es que no son datos que nos den mucho gusto compartir, pero creo que es súper importante. Digo, al final vivimos en un país, y los que sean mexicanos y vivan aquí, vivimos en un país en donde todo el tiempo estamos siendo bombardeados de noticias que no necesariamente son esperanzadoras ni felices, pero ahorita es un momento en el que necesitamos tener estas cifras de cerca porque estamos tomando decisiones relevantes en cuanto a cómo lo vamos a resolver. Entonces, hablando específicamente de cuestión de desaparecidos, justo se hizo este corte por el gobierno en donde para principios de 2024 se dictaminó que habían más de 100,000 personas desaparecidas, ¿no? De las cuales no se conoce paradero, si están vivos o no están vivos, todos esos desaparecidos. Y pues bueno, nosotros, algo que a mí me dio muchísima tristeza es que además somos el tercer país a nivel mundial en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad de menores, y esto solamente después de Tailandia y Camboya. Entonces, mucha de la gente que está desaparecida, pues hay altas probabilidades de que también forme parte de una red ahorita ya de trata de personas, ¿no? Y los dejo aquí igual como con una reflexión. No sé si pudieron ver la película de Sound of Freedom. Véanla. No es que sea algo que a lo mejor te va a dejar con mucha inspiración, pero creo que sí te deja con mucha frustración y ganas de que esto cambie, ¿no? Existen nuevas fundaciones que también se están enfocando en temas de trata de personas por ahí. Les vamos a dejar el link a un episodio muy bueno de las personas que están guiando estas nuevas iniciativas. Pero yo les quiero dejar una reflexión antes de que vaya con los siguientes datos, que es, yo recuerdo mucho una clase en la universidad en donde mi director de carrera un día nos dijo,
¿A poco ustedes creen que estas cajitas en donde la gente tiene perfectamente acomodados sus chicles y dulcecitos y cosas, es coincidencia que en cada semáforo las cajitas estén más o menos parecidas? Y me refiero como a estos cajones que traen colgando en los semáforos y te ofrecen cosas, ¿no? Cigarros y demás. Entonces, cuando empiezas a frenar un poco y a mirar a tu alrededor, pues te das cuenta que estamos muy cerca del problema y que si en nuestras manos tenemos elegir a alguien que tenga una propuesta realista para que a la gente no se le arrebate su libertad, simplemente por no tener manera de defenderse o recursos o una red no sé, diferentes poderes, influencias que lo salven. Entonces, pues bueno, quedémonos con estos números: 100,000 personas desaparecidas, somos el tercer país en trata de personas, y bueno, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, entonces ya metiéndonos más a temas de data dentro del tema de trata de personas, el promedio mensual de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en México aumentó de 15 mensuales a 28, y eso datos de 2023. Entonces, casi 30 personas todos los meses al menos desaparecidas, niños, niñas, adolescentes, específicamente para temas que tienen que ver con explotación sexual y pues esto que les decíamos, ¿no? Estar en las calles pidiendo dinero. Y el episodio este que les vamos a dejar, escúchenlo porque habla mucho más y datos mucho más crudos del problema, pero en muchos casos es una vez que ya no les sirves a la red, una vez que ya no pueden sacar provecho de tu cuerpo y demás, también te conviertes en parte de una red de órganos, ¿no? De un mercado negro de órganos. Entonces, es un problema importante a resolver. Y creo que hoy ya existen medios y tecnología que también, pues tenemos que apalancarnos de todo eso, ¿no? No todo es ver cómo llegamos a Marte. Entonces, en fin, ese es un tema que a mí la verdad me pone la piel chinita y pues bueno, creo que es el momento de tener los datos así de crudos que nos ayuden a llegar a una reflexión. Me duele mi México. La verdad es que creo que el cúmulo de emociones que son muy naturales al escuchar estas cifras y ver en el lugar en el que estamos y a la realidad a la que hemos llegado y cómo lo hemos permitido, pues claro que da impotencia, da tristeza, da coraje, dan ganas de llorar, dan ganas de ponerte en ese estrato del gobierno y arreglar las cosas. Y pues es esa realidad a la que se tienen que enfrentar quien decida liderarnos y hacer pues frente a estas emociones y a esto que no puede ser. O sea, cómo logramos permitir una industria billonaria que viva de las personas. A mí se me hace inhumano y creo que eso podría ser todo un capítulo entero, pero vamos a ir analizando. Sabemos que son datos muy crudos, entonces, pues sí, vienen emociones y son completamente normales. Y pues ahorita damos la perspectiva de qué es lo que podemos esperar, ¿no? Y el siguiente punto también creo que muy necesario. Acabamos de pasar el 8M. Entonces, entender también que todas las propuestas traen este enfoque en cuanto a la inclusión y perspectiva de género. Y también lo vimos en el debate, cada uno de los candidatos o candidates pues propusieron algo en torno a esta realidad que también enfrenta México. Entonces, igual yo como hombre preguntar y también dejarlo sobre la mesa, irnos al paso uno, ¿no? O sea, si nos pudieras explicar, Pau, ¿qué es la perspectiva de género? ¿Cómo estamos hoy en México? Y cómo quizá debería de ser un México ideal, aunque evidentemente creo que es intuitivo, pero me gustaría empezar por ahí. Claro. Y creo que es un término que mucha gente ha escuchado y a lo mejor hasta que no te sientas a querer entender a qué se refiere, pero este tema de la perspectiva de género es bastante sencillo, ¿no? La idea es poderlo ver como esta metodología en la que queremos identificar dónde hay discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, solamente justificada por cuestiones biológicas, ¿no? Entonces, en donde existe tal vez no sé, si no tuviéramos perspectiva de género ahorita en el tema de que te puedan calificar en cuanto a habilidades tal vez para un rol y decimos que pues la mujer no califica para el rol porque es muy emocional o es muy, o que tal vez tiene un tono de voz que no comunica autoridad o demás, pues ahí específicamente estamos hablando de
bueno, pero tal vez el rol ni siquiera requiere esas habilidades, ¿no? Y el tener una perspectiva de género en cuanto a cómo reclutamos, en cuanto a cómo desarrollamos el talento, en cuanto a cómo calificamos el talento. Y digo, hablo en términos de talento porque al final Inercia se enfoca mucho en temas empresariales, pero aplica para todo. Cuestiones de salud, cómo se desarrollan tal vez. Yo creo que en algún momento vieron esta campaña que decía que los coches y los cinturones de seguridad estaban diseñados para hombres, ¿no? La anatomía del hombre era como el molde en base al cual se generaban estos mecanismos en los automóviles. Entonces, ahí, ¿qué pasaba? Que las mujeres normalmente no sobrevivían a los choques, porque también el mismo cinturón de seguridad y cómo estaba hecho el automóvil estaba hecho pensando en la anatomía del hombre y cómo poder proteger esa anatomía. Entonces, la perspectiva de género lo que hace es que podamos cuestionarnos si existen estos sesgos meramente por cuestiones biológicas que al final terminan excluyendo a la mujer, ¿no? Entonces, los dejaría como con la idea de esto es el tema de perspectiva de género y el objetivo de poderle meter la perspectiva de género también en cuestiones de política y demás es qué acciones tenemos que implementar para avanzar hacia la igualdad de género en términos salariales, en términos de oportunidad laboral, en términos de paridad. Entonces, pues bueno, si tenemos que ver algunos datos de cómo estamos hoy y justo decía Pato, tuvimos el episodio del 8M, que creo que ahí lo hicimos con Capitalista Consciente. Le fue muy bien ese episodio porque creo que nos basamos mucho en data y en cómo podemos aportar al cambio. Entonces, si se quieren meter más en ese tema, les invitamos a que vayan a ese episodio. Pero en realidad, hoy, en cuestión de brecha de género, estos son los datos que yo creo que son más relevantes también para considerarlos al momento de evaluar las propuestas. Hoy, solo el 46% de las mujeres participan formalmente en el mercado laboral versus el 80% de los hombres. ¿Esto en qué impacta? Pues al final muchísimo, ¿no? Las mujeres que no están en el mercado formal laboral no tienen acceso a seguridad social, no pueden cotizar para eventualmente tener una pensión, entonces genera una ola de problemas que al final pues no se resuelven si no vienen desde la raíz, ¿no? Y un dato que hace mucho sentido es que el 67% de las mujeres dedican su tiempo a actividades no remuneradas versus el 28% de los hombres, ¿no? Entonces es pues prácticamente un poquito más del doble. Estamos enfocadas a temas de cuidado del hogar, de personas de la tercera edad, de personas que a lo mejor tienen neurodiversidad o algún tema de capacidad que requiere ayuda a madres cuidadoras, etcétera. Entonces, pues estamos fuera del mercado laboral, ¿no? Y mientras estas actividades no tengan también una consideración en cuanto a cuestiones de jubilación y demás, pues bueno, estamos pues bastante desprotegidas. Eso en términos de inclusión en cuanto a empleabilidad. En temas un poco más densos y que son importantes de mencionar está el tema de los feminicidios, ¿no? 9 de cada 10 mujeres son asesinadas diariamente en México por ser mujeres. Entonces, al final existe esta cantidad de feminicidios que es enorme, diariamente 10 al menos que existen y al mismo tiempo hay una impunidad de esos feminicidios del 80 al 100%. Entonces, no puede ser, ¿no? O sea, no puede ser ni el dato número uno de estas 9 a 10 mujeres asesinadas diariamente por ser mujeres, pero mucho menos que de esos 9 a 10, 8 pasen impunes, ¿no? Al menos 8 pasen impunes. Entonces, pues bueno, al final de cuentas es necesario que se tomen estos datos en consideración cuando estamos evaluando las diferentes propuestas de cómo vamos a reducir el tema de la impunidad, el tema de que se clasifique como feminicidio, algo que fue un feminicidio, y que entonces podamos pues tomar todos estos datos y realmente empezar a avanzar hacia un cambio. Sí, ahí creo que no tengo comentarios. Eh, Revisitar ese capítulo, si alguien quiere entender igual esta realidad a la que nos enfrentamos, me parece súper importante. También invitación a los hombres, ¿no? No es una problemática que se enfrentan solo las mujeres, sino también nosotros participamos en esa problemática y somos también parte de los efectos negativos de esta problemática, ¿no? Entonces, cambiar un poco esa perspectiva, entender el rol que tenemos nosotros también en apoyar al movimiento, en entender el movimiento y lo que implica cómo el sistema actual también tiene una afectación clara para los hombres y siempre me gusta ver, no es tanto hombre y mujer, sino más bien la especie humana, ¿no? Entonces, ahí esa invitación. Y eso me lleva a la siguiente problemática o reto que nos estamos enfrentando,
algo que sabemos que México tampoco es el más referente ni el mejor y nos podríamos pasar de diferentes perspectivas, porque creo que también es muy sistémico, pero me gustaría entender cuando planeábamos este episodio cómo lo desmenuzaste o tu perspectiva, y es la desigualdad y la pobreza, ¿no? Sabiendo que tienen mil vertientes, no hay una solución única, sino más bien es un reto que tiene multifacetas y es sistémico en sí. Me gustaría entender tu perspectiva en cómo estamos en México hoy en cuanto a la desigualdad. Pues sí, un poco como el dato que decíamos más arriba de a veces somos uno de los países, estamos en los lugares más altos de temas que no necesariamente son tan de enorgullecerse, pero bueno, hay un reporte muy bueno, también se los vamos a dejar aquí, que se llama el Reporte Mundial de la Desigualdad. Y nosotros, nada más para que tengan más o menos una idea cómo está México en términos de desigualdad, yo creo que todo el mundo se imagina que hay disparidades, pero aquí prácticamente como estamos es el 10% de la población más rica tiene el 80% de la riqueza que existe en el país. Entonces, creo que este dato es como muy importante, ¿no? Piensen en 10%, hoy somos 127 millones de personas, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando de que son 12 millones de personas en donde tienen acceso a este 80% de la riqueza. Y si nos vamos al 50% de la población en general, solamente se tiene acceso del 8 al 10% de la riqueza. Entonces, obviamente es como voltear un poco las tablas y decir, ok, entonces hay una disparidad enorme en donde, y eso que no estamos hablando en términos del 1%, ¿no? Porque el 1% más rico, desde luego que acapara también bastante y si lo empiezas a ver en proporción te das cuenta que la gente más pobre genuinamente no tiene, vaya, ni el 10% de la riqueza disponible. Hay una tabla muy buena que lo voy explicando y también se habla en términos de la contaminación, ¿no? Entonces, digo, eso ya es otro tema, pero por lo general el 10% más rico de cada país son responsables de hasta el 80% de las emisiones de carbono que se generan. Entonces, les vamos a compartir estos datos, pero pues sí, quédense un poquito con la idea de que no, yo creo que aquí somos muy a favor de la empresa, somos muy a favor del cambio que puede generar el capital privado, entonces no vayan a creer que estamos planteando ningún otro tema, simplemente que esta disparidad tan grande genera que vivamos en un país en donde hay gente con acceso a salud, con acceso a desarrollo, versus la gran mayoría de la población que vive en situación de pobreza y un porcentaje también bastante relevante en pobreza extrema. Entonces, pues no sé si de aquí tú quieras agregar algo, Pato. Sí, nada más como comentario ahí, pues al final el gobierno debe atender de alguna manera cómo cambiar esta balanza, ¿no? Vivimos también un sistema capitalista en donde si tienes dinero, pues tienes la capacidad de esa movilidad social. Ahorita lo que estamos buscando es movilidad social en un mercado que es prácticamente informal, porque el mercado está hecho para empresas grandes y se desconocen también los retos de las micropymes y demás. Un sistema de administración tributario que es bastante deficiente, donde los incentivos siguen siendo para el que más tiene y las deudas perdonadas siguen siendo para el que más tiene. Entonces, eso independientemente del partido político, creo que hay mucho por hacer y mucho por exigir. Entonces creo que es parte de ese problema sistémico, no es que esa desigualdad nace de la noche a la mañana, ni que se solucione de la noche a la mañana, sino más bien es entender esos componentes clave que tenemos que mover, tanto como país, como a nivel mundial, porque no es algo que solo México esté viviendo, sino a nivel global, pero hoy, el episodio de hoy es específicamente en el contexto mexicano y lo que deberíamos exigir a estas candidaturas, ¿no? Y eso me lleva al siguiente reto problemático que estamos viviendo, porque en aras de lograr o buscar esta movilidad social, una realidad es que a la vez que representa una oportunidad para México, también representa un reto, ¿no? Y eso es ser país vecino de la potencia mundial, Estados Unidos.
Eso nos trae oportunidades económicas como estos tratados de libre comercio, donde tenemos oportunidades como el nearshoring, y habrá que analizar qué componentes tiene, y es una de las mejores promesas para el crecimiento, desarrollo económico del país. Pero en su parte social y ligado a estos datos que tú nos dabas de la pobreza, la gente busca mejores condiciones de vida y no solo nuestro país, sino los países vecinos del sur, que tienen una realidad quizá hasta más precaria que nosotros. Entonces, terminamos siendo un país en donde los mexicanos ya no quieren ser mexicanos y un país en donde somos un paso para aquellos que buscan, no me gusta llamarlo el American Dream, pero pues sí es la parte de pues, buscar una mejor condición y calidad de vida, ¿no? Claro. Entonces, creo que otra de las oportunidades de esta realidad es la parte económica de las remesas y demás. Pero, y regresando a la idea, tuvimos un capítulo con Hanna de Intrare, donde también entramos más a la realidad de qué es qué es México como un país de migración. Y me gustaría entender cómo ves tú esta realidad y cómo lo vinculas tú quizá con este impacto ambiental. No sé si quieras ahí comentarnos algo. Sí, en cuestión de migración creo que es muy importante considerar dos cosas, ¿no? Desde hace muchísimos años han habido cuestiones de migración por buscar mejores oportunidades de vida, desde luego también países que están en situación de guerra, en donde la gente tiene que irse porque su vida está en peligro y entonces llegan aquí en un estatus de refugiados y hay, o sea, el tema de migración siempre se ha dado. Creo que una manera en como queríamos tocarlo ahora era también la migración que se ocasiona a causa de el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, está haciendo ahorita muchísimo calor, ¿no? Y cada uno de los meses que ha ido sucediendo desde que empezó el año va rompiendo récord, porque nunca había habido un febrero tan caliente en los registros de temperatura y demás, ¿no? Entonces, claramente esto afecta mucho y sobre todo a personas que están en profesiones que tienen que ver mucho con agro, con pesca, con ganadería y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tienen una fuente de ingresos porque tal vez las cosechas no dieron, porque no ha llovido, porque el campo no está dando, entonces se tienen que mover, tienen que migrar y por ende es migración ocasionada por cuestiones de cambio climático, ¿no? Se espera para 2050 que el flujo de migrantes a causa del cambio climático ascienda a 200 millones de personas, de las cuales serían 80% mujeres y niños, ¿no? Entonces, a ver, a mí un tema que me rompe el corazón es que al final de cuentas, pues bueno, tendremos que ir viendo los efectos del cambio climático, en dónde pegan más, en dónde pegan menos, pero nosotros somos un país que ahorita está recibiendo muchísima gente por cuestiones que tienen que ver con cambio climático. Se tiene que pensar en cómo logramos hacer de esto tal vez una oportunidad, empleabilidad, y no algo que a lo mejor termine elevando tasas de delincuencia y muchas cosas que suceden cuando tú no puedes darle el asilo debido a un migrante, ¿no? O sea, al final esto se va a seguir viendo. Y creo que, no sé, algo que yo les diría también desde una perspectiva muy humana es, han subido, y eso está en las noticias en todos lados, muchísimo la cantidad de violaciones que suceden en estas rutas específicas de migración, pero muchísimo, o sea, se han triplicado los datos de cuántas mujeres son violadas en estos traslados. Entonces yo de verdad lo que pensaría es, tenemos que cuidar al migrante, tenemos que proteger al migrante. Desde luego, tiene que haber una estrategia de qué es lo que se va a hacer con esto, porque esto no va a disminuir. Y si la gente está migrando con todo y que se sabe que van a tener que pasar por estas condiciones, es porque genuinamente no hay otra opción. Entonces tenemos que verlo así como algo que está sucediendo y que podemos ya sea nosotros tener estrategias para hacer de esto un país que tenga recepción de personas que lo que quieren es una mejor vida, una mejor oportunidad y trabajo, eh, o simplemente seguir con una desorganización total y seguir recibiendo gente que está en las calles pidiendo dinero porque no tiene ni siquiera el estatus para poder ir y empezar a trabajar en algún negocio de forma formal, ¿no? Y por ende pagar impuestos y demás. Entonces, pues bueno, creo que esos son los datos que les dejaría. Justo Hanna de Intrare nos platica un poco de cómo ella apoya a muchos migrantes,
desde Intrare para que puedan formalizar su estatus en el país y buscar mejores oportunidades. Entonces, si también les interesa ese tema, vayan a buscarlo, pero bueno, los dejo con este dato: 200 millones de personas que empiecen a migrar a causa de cuestiones de cambio climático. Y pues me gustaría voltar aquí un poco los roles. Tenemos ahora ciertos términos que queremos que Pato nos pueda explicar, porque también son importantes y también son parte de las agendas de las candidaturas. Entonces, yo creo que todos lo hemos escuchado desde nuestra buena clase de civismo en primaria y después alguna otra que retomamos. Pero bueno, para quien no sepa, Pato es abogado, así que elegimos que él presentara algunos temas muy específicos, y aquí esa es la cuestión que tiene que ver con la adhesión al Estado de Derecho. Entonces, queríamos irnos unos pasos para atrás, que nos pudiera explicar qué es el Estado de Derecho y sobre todo cómo estamos hoy en México en cuanto a esta adhesión a ese Estado de Derecho. Entonces, si nos puedes platicar, porfa. Perfecto. Y entendamos este Estado de Derecho como un principio en donde nosotros, como miembros de un Estado, ya sea en nuestro rol de ciudadanos o como gobernantes y demás, sabemos que la ley prevalece sobre las decisiones individuales, ¿no? No importa qué cachucha traigas. Entonces, así lo que buscas garantizar con un Estado de Derecho es que las reglas sean claras, sean justas y sean aplicables a todos y a todas por igual, ¿no? No hay distinción. Obviamente, distinciones donde debe de hacerse, esa es la manera en la que se hace justicia, pero esa es la idea de qué es un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, para partir de llegar a un Estado de Derecho pleno, tenemos que empezar primero a reconocer los derechos humanos. No me voy a meter a la historia de cómo nació el Estado, cómo nació el derecho, qué es el derecho, ni qué son los derechos humanos. Lo que sí tenemos que entender es que al final lo que queremos son reglas claras, justas y una justicia imparcial, ¿no? Entonces, creo que de escuchar las noticias y escuchar ese concepto es completamente dispar, ¿no? Ahí, y también Pau decía muchos datos que es cómo podríamos estar en un estado de derecho si esa es nuestra realidad, ¿no? Y creo que voy a decir algunos de los efectos. Para mí, eh, investigando sobre cómo compartir el por qué no estamos en un estado de derecho pleno, me llevó a tocar algunos puntos, de los cuales voy a lanzar algunos datos y después me voy a unos índices que existen sobre el estado de derecho, hechos tanto en México como a nivel internacional, comparándonos con otros países, ¿no? Entonces, para empezar, sabemos que somos un país en donde hay mucha impunidad, como ya lo veíamos. Hay muchos delitos, sobre todo que no se siguen, sobre todo los delitos que son graves, como el homicidio, feminicidio, abuso sexual, la trata de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego yo decía, bueno, ¿por qué sigue existiendo esto, no? Y obviamente existe un mercado que podemos llamarle tanto corrupción como delincuencia organizada o como cualquier otra realidad que esté generando este interés económico para las partes involucradas. Y hoy el impacto económico de la violencia en México, y les voy a decir por qué este dato es importante cuando pasemos a analizar otro de los problemas, pero es de aproximadamente 4.6 billones de pesos, lo que equivaldría a 230 billones de dólares. Y eso equivale más o menos al 18.3% del PIB en México. Y acuérdense de esa cifra porque vamos a compararla con qué es lo que está invirtiendo México en otras áreas que también representan un problema, ¿no? El 18.3% de nuestro Producto Interno Bruto. Ese es uno de los datos que más me impactó. Me gusta ver también que en algunos estados vamos mejorando, en otros estados seguimos igual y en otros seguimos empeorando. Yucatán sigue siendo no un referente solo a nivel México, sino a nivel internacional, como una ciudad segura, organizada, en donde la sociedad civil está fortalecida, existen contrapesos y demás. Creo que tenemos ahí un referente. Mientras que otras ciudades o estados como Colima, tuvimos el punto menos pacífico y también tenemos esa disparidad, ¿no? Es interesante ver cómo en México podemos tener de las ciudades más seguras del mundo y a la par de las ciudades más inseguras del mundo, ¿no? Sí. Crimen organizado, creo que todos vimos los videos, todo el mundo sabemos más o menos
nuestra realidad y esta triste pues urgencia de ver qué podemos hacer por solucionar esto. Y nada más para que sepamos, había 167 delitos por cada 100,000 personas. Y esto tiene que ver con delitos como la extorsión, delitos como el homicidio y una industria informal de empleo que tiene que ver con la droga y la trata de personas, como ya lo veíamos con Pau, ¿no? Em, Creo que algo importante para saber por qué tampoco tenemos un Estado de Derecho pleno es porque, como decía, a diferencia de ciudades como Yucatán o estados como Yucatán, la sociedad civil a nivel sistémico en México ha perdido mucha fuerza, está cada vez más debilitada y enfrenta muchos riesgos tanto fiscales, financieros, legales y de persecución política, ¿no? Por ahí también tuvimos un episodio con un especialista en organizaciones de la sociedad civil en donde tocamos estas realidades. Y creo que es importante saber por qué, o sea, qué es lo que se enfrentan estas organizaciones y por qué su rol es importante en un país como México y en cualquier país, ¿no? También esto lo vimos en la prensa y en el Poder Judicial. También lo vimos con los defensores ambientales, como lo platicamos en la parte anterior de este episodio especial. Entonces, no tenemos sin duda una calificación ideal, no tenemos una realidad que nos permita presumir quiénes somos México y no tenemos algo que nos permita llegar a ese Estado de Derecho, ¿no? Entonces, con eso sí se han hecho índices, entonces tenemos dos índices de los cuales nada más los voy a mencionar, en el que tenemos el índice del World Justice Project, que indica que en México de plano estamos estancados, ¿no? En un Estado de Derecho ideal. Entonces, nuestra mayoría de las entidades federativas sí tiene algunos cambios, pero ninguna con una calificación ideal. Ahí hacen una ponderación de criterios que si se quieren meter, vamos a dejar el link para que quienes estén interesados en el concepto del Estado de Derecho y que vean qué implica un correcto Estado de Derecho, ahí puedan tocar estos datos más a profundidad. Y sí tenemos tres tendencias principales identificadas en este índice, ¿no? Por un lado, como decía, hay una contracción del espacio cívico, o sea, de nosotros como ciudadanos y la organización de la sociedad civil, eh, y tanto la prensa, ¿no? O sea, están contraídas, están debilitadas. Y eso son siempre un contrapeso, tanto para el crimen organizado como para el gobierno. Luego tenemos la tendencia número 2, en donde la seguridad es uno de los retos mayores. Ya decía el impacto económico, ya veíamos algunos datos con Pau también de esa realidad social. Y tenemos las tasas de criminalidad y homicidio cada vez más alta, aunque con una percepción de mejora en la seguridad pública, sobre todo con la entrada de la Guardia Nacional, con todo lo que implica, y no voy a meter a si es bueno o es malo, pero ahí tenemos esa otra tendencia para el año 2023 de que se hizo este índice. Y la última es que sí hay una mejora en el sistema de justicia civil de 21 entidades federativas, aunque seguimos teniendo fuertes inconsistencias con el sistema de justicia penal, ¿no? Ahí, nada más como contexto, el derecho se suele dividir en varias ramas. Civil, por lo general, son disputas legales entre ciudadanos o entre ciudadanos y empresas, y el penal tiene que ver con el código penal que tiene que ver con la regulación de los delitos, ¿no? Entonces, eso es por lo que respecta al índice del World Justice Project. Y otro último, que con esto concluyo el Estado de Derecho, es el índice del Global Peace Index, que es a nivel global, en donde México somos el número 136 de 163 países y todos los años estamos en ese mismo hoyo y todos los años seguimos siendo de los peores países de Latinoamérica en estar rankeados en ese índice. Entonces, un poco esa es nuestra realidad y los retos que se enfrentan los gobiernos en mejorar nuestro Estado de Derecho y estos índices. Qué locura. O sea, porque además es la base de un montón de otras cosas, ¿no? O sea, si tuviéramos un mejor Estado de Derecho, por ende el tema de trata de personas desaparecidos, o sea, al final esto es lo mínimo indispensable y sobre todo el ver esta falta de avance, ¿no? Y esta falta de evolución hacia que podamos tener mucho mayor respeto
y cuidado en las cosas que hacemos y nuestro proceder. Entonces ahí yo les diría también, hagan un análisis y de alguna forma se han vinculado con alguna de estas redes sin quererlo hacer, pero pues a veces sucede, ¿no? Desde el punto de vista tal vez de corrupción o de algunas otras formas. Pero bueno, no se les olvide, somos el lugar número 136 de 163 países, de acuerdo al Global Peace Index. Entonces, todo esto se los vamos a compartir. Para entrar al siguiente tema, vamos a hablar de educación, ¿no? Todas las candidaturas mencionan sus propuestas en torno al tema de educación. También sabemos que es hiper relevante, pero lo que yo quería era que Pato nos pudiera contar sobre todo cómo estamos en términos de acceso a la educación y sobre todo permanencia educativa, porque pues al final puede ser que se incentive el tema de acceso y demás, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no está concluyendo sus estudios y por ende se genera todo este ciclo en el que entonces no se tiene un mejor acceso a un salario que pueda cubrir necesidades básicas, seguridad alimentaria, etcétera? Entonces, pues bueno, ¿nos puedes contar un poco más de este tema? Claro, y nada más ahí como contexto igual creo que lo ligo a un estudio que en su momento cuando veía una problemática relacionada con la educación y la empleabilidad, nos tocó analizar la pobreza de iniciativas de gobierno que no están ligadas a resultados que puedan ser financiables y que sean sostenibles a largo plazo y que sean más ambiciosos, ¿no? Entonces, nada más por poner el ejemplo, y por eso me gustó mucho la manera en la que haces la pregunta, no solo en términos de acceso, ¿no? Porque ese es un dato que yo como gobierno me puedo colgar la medalla y decir, ay, sí, ayudé a tantos niños a entrar a la escuela. Yo no sé si con ese dato mejoraron su vida, se quedaron en la escuela, aprendieron o lograron un mejor empleo. Es un dato que no me dice nada y por eso creo que es parte de este pensamiento crítico que tenemos que construir como ciudadanos en cuando vemos esas noticias, esos reportes o esas medallas colgadas, realmente qué nos están diciendo detrás. Para mí, a veces esos números de dimos tantas horas de capacitación se me hacen vacías, ¿no? Sí. Porque no sé qué está pasando detrás, ¿no? Pero bueno, eso es un poco como disclaimer previo. Y entonces voy a entrar un poco a lo que investigué de esta realidad sobre la permanencia y el acceso a la educación. Entonces, en México, nada más, igual datos muy crudos, muy reales. Más de la mitad de los adultos, o sea, 56%, no tienen más educación que la educación secundaria. Esto se debe también a realidades, como platicábamos en el episodio pasado, como una mayoría de la población rural y estas ciudades que tienen menos acceso a servicios de primera calidad o servicios básicos, entre ellos la educación. Entonces aquí vemos reflejadas, ¿no? Independientemente de que también malos incentivos o un mal manejo de sistemas de educación también no ayudan a que mejoremos este índice o que disminuyamos este 56% de personas que solo se quedan a nivel secundaria, ¿no? Entonces, nada más, o sea, como por ponerlo en otras palabras, solo 2 de cada 10 personas entre 25 y 64 años tiene un estudio de preparatoria en adelante o un nivel de maestría que pues, quien terminó la universidad por lo general tiene esa apertura y ese índice tiene muy poca diferencia entre quienes tienen posgrado y universidad, ¿no? La diferencia salarial creo que también es un punto importante. Ya lo mencionabas ahí con la situación de los migrantes. Si no tengo capacidad de trabajar y conseguir un empleo formal, si no tengo educación o un acreditamiento de que tengo conocimientos básicos para ciertas industrias o para ciertos trabajos, genera una desigualdad. Y esa desigualdad hoy en esta brecha salarial es que las personas con licenciatura ganan 78% más que aquellas que únicamente tienen bachillerato o sea prepa y tienen una tasa de formalidad, o sea, empleo formal con las previsiones o todo lo que implica la ley la ley laboral en México, y ese es un 51% mayor, ¿no? Así como 3 veces más probabilidad de seguir creciendo dentro de las empresas que son contratadas, ¿no? Eso es un poco la brecha salarial. Y otro punto relevante sobre este contexto es qué tanta gente que entra a la escuela está saliendo, ¿no? O sea, no termina sus estudios, es a lo que le llaman la tasa de deserción social. Estos datos son un poco lo que refleja la realidad de México. Creo que hay muchos otros y no me da el tiempo en un solo capítulo para tocar
la realidad educativa como problema o desafío que nos enfrentamos, pero no sé si tú quieres agregar un último punto antes de cerrar el aspecto educativo. No, creo que a lo mejor algo que es muy interesante también es, ahorita existen muchos programas empresariales que fomentan que la gente termine el bachillerato y pueda tener ya un grado, un título, ¿no? Y entonces, por ende, poder, aunque sea terminar el bachillerato y entonces poder tener un mejor sueldo, porque es gente que tal vez tiene hasta la prepa trunca, y en muchos casos también existen programas que tienen ya que ver con grados universitarios, pero les diría, esto debería también conectarse con ciertos incentivos, debería de formalizarse, debería de no venir solo de la iniciativa empresarial. Y pues bueno, creo que esa es una parte bastante interesante, además de que somos un país en donde típicamente las ciencias sociales, los negocios y el derecho dominan en las preferencias de estudio de los graduados universitarios, ¿no? Entonces, pues bueno, también ahí hace falta impulsar temas que tienen que ver con tecnología, con ingeniería, con innovación, volvernos un lugar en donde haya más fomento de la creación de pues más valor, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que me gustaría pasar contigo a la cuestión de salud, que al final, desde luego, forma parte de la agenda. Entonces, pues bueno, ¿cuál es el estatus de inversión? Que creo que ese es un dato que nos decías, ¿no? Quédense con este porcentaje del PIB, que era lo que le cuesta el tema de delincuencia al país y ahora meternos en temas de inversión y acceso a la salud en el país. Entonces, pues, ¿cómo andamos en eso? Perfecto, y creo que es otro reto sistémico, tiene muchas perspectivas. Voy a intentar dar los datos de la mejor manera posible. Entonces, empecemos por el gasto en salud. Hoy, creo que un dato relevante, y por eso decía de ese 18%, México solo gasta un 5.4 de lo equivalente en nuestro PIB en gastos de salud, a diferencia de, no sé, como lo hace un país como Estados Unidos, es el 16.7%. Un Perú está muy similar a México, pero también tenemos casos como Brasil, que es casi el doble que nosotros, y Argentina está muy similar a Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo también esa realidad? Entre otros países en Latinoamérica, reflejan que México, teniendo un potencial de poder gastar mejor y más en recursos de acceso a la salud, eh, es una problemática que nos vamos a estar enfrentando. Por ahí creo que lo vi en el primer debate sobre qué proponían algunos de los candidatos y las candidatas sobre mejorar el gasto público en torno a la salud, ¿no? Y también había algunas ideas por si quieren rebotar parte de esto en lo que se vivió en ese primer debate, ¿no? Creo que también es importante el dato de cómo vamos en acceso a la salud y cómo esto representa una vulnerabilidad para las personas. Hay un índice de la OCDE en donde de 2016 solo el 16% de la población se consideraba vulnerable por este acceso a la salud. Hoy más que se duplica ese número y estamos alrededor del 40% de vulnerabilidad por acceso a la salud, ¿no? Tenemos otras cifras también que se arrojan en muchos estudios, como la mortalidad infantil y la mortalidad materna, ¿no? Hoy la mortalidad infantil es del 13% y la mortalidad materna del 34.5%. Creció de como veníamos haciendo los años anteriores, y creo que tiene que ser otro enfoque de las propuestas para atender esta problemática. Uno de los principales problemas de por qué la población sufrió esta afectación de acceso a medicamentos y acceso a salud en general fue por una transición que hubo en las dependencias que se encargan de dar estos servicios, ¿no? Hubo primero un seguro popular que se llamaba el INSABI, después hubo también otro cambio que volvió a ser reemplazado por el IMSS Bienestar en 2023. Entonces fue un periodo también en una transición en lo que era, o sea, en la que era poco estable, no hubo un plan estratégico de transición. Entonces eso pues obviamente refleja pues un problema que es la falta de acceso a medicamentos y a salud, y lo vimos mucho en las noticias durante este sexenio, y creo que es una realidad que habrá que atender. Y no sé, yo cuando hablamos de salud,
viendo un documental que también súper recomiendo que se llama The Blue Zones en Netflix. Eh, Habla del caso específico en Costa Rica y básicamente el documental trata de cómo hay lugares en el mundo donde las poblaciones, no solo una persona así aislada, sino poblaciones en particular, eh, viven más de 100 años, ¿no? Y Costa Rica, al final, la persona que dirige el documental platica con el expresidente y con él señalan el caso de por qué en esta comunidad que es muy pobre, resulta ser que Costa Rica tiene una de las mejor tasa de vida, ¿no? Entonces, ahí lo que dice el presidente es porque aquí nos enfocamos en algo preventivo, mejor educamos a los niños en temas de nutrición y le tiramos a hacer no solo un sistema de salud, sino una cultura de salud, y creo que eso se ve reflejado en esa realidad. Ahí, ojalá muchas de estas propuestas traigan estos temas, pero creo que es lo más importante que hay que saber como data en cuanto a acceso de salud, los retos que nos enfrentamos y cómo estamos en comparación con otros países en gasto y en atención preventiva a la salud. Perfecto. Pues ahí creo que No lo sé si- único es ese documental de Blue Zones, la verdad es que es muy bueno, o sea, sí véanlo, porque además creo que le pega muchas otras cosas, ¿no? Tiene que ver también con qué tan conectados estamos con el cuidado del medio ambiente, con ser personas autosuficientes, con diferentes temas que a mí me llamó muchísimo la atención de por qué la gente vive más cuando a lo mejor son, pues están menos vinculados al tema del consumismo y un poquito más al tema del ser y del disfrutar y del conectar. Entonces, pues bueno, terminando ese tema, nos metemos ya a la cuestión de las propuestas. En esta ocasión, a diferencia de la parte uno, a mí me va a tocar Claudia Sheinbaum y Jorge Maínez, y a Pato le va a tocar presentar las de Xochitl Gálvez. Entonces, si me arranco con esa primera parte, pues bueno, ¿qué es lo que propone Claudia, no? Considerando todas estas problemáticas que ya vimos, sabemos que son datos abrumadores, pero necesarios para tener ahorita más contexto, ¿no? ¿Qué es lo que se propone por esta candidatura de Claudia? Es becas universales para educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, pues bueno, que existan estas becas sin diferencia del nivel educativo, que existan programas de salud infantil en las escuelas, ¿no? Que desde que los niños están en educación preescolar, primaria, etcétera, puedan tener cuidado dental, psicología, nutrición. También se propone el fortalecimiento del IMSS Bienestar, con temas de infraestructura, pero también en cuestión de invertir en que exista un crecimiento en las plantillas de trabajo, ¿no? Ella lo que dice es que no hay suficientes médicos, que no hay suficientes especialistas y por ende, pues eso es uno de los problemas, ¿no? Entonces se va a invertir en eso. Y bueno, en temas que tienen que ver más con mujeres y seguridad, pues se supone que se va a investigar cada homicidio en principio como un feminicidio por diferentes fiscalías especializadas, además de un programa que se llama el SOS Mujeres, con una nueva línea de denuncia que va a ser el 765. Entonces, pues bueno, ¿qué dejaríamos como un comentario? Son propuestas buenas, suenan todo como algo que puede sumar y resolver las problemáticas que estábamos hablando, pero al final necesitamos, como lo mencionamos en el episodio ambiental, detalles. Cómo se articula, cómo se asegura que no solamente fortalezca a los niños que están inscritos, sino también a aquellos que no están inscritos en las escuelas, ¿no? Y además que podamos tener una mejor tasa de retención. Desde luego tomar en consideración datos que decía Pato, ¿no? Este tema de la transición de un organismo que provee de salud versus otro, bueno, pues tenemos que tener en consideración los datos de cómo existen ahorita muchas más personas en situación de vulnerabilidad por el no acceso a salud. Y pues bueno, aunque sean propuestas que suenen muy inspiradoras, siempre hay que pensar en cuál es la capacidad instalada que tenemos, cuáles son los recursos que se van a invertir para el tema de las fiscalías, para el tema que tiene que ver con que podamos convertir esto de el papel y la propuesta a la realidad. Entonces eso es más o menos lo que trae la candidatura de Claudia Sheinbaum. Perfecto, yo me paso con Xochitl. Al final, Xochitl vimos que en este primer debate y también a lo largo de su campaña, propone escuelas de tiempo completo, donde también se incluyan actividades artísticas, deportivas y académicas para ver ese apoyo más holístico. También proporcionar, como ella es
empresaria en temas de acceso a tecnología y innovación busca proporcionar el equipo y el acceso a Internet. Creo que ahí la brecha digital también es algo que estamos viviendo como reto como país y es algo que ella propone atender. En términos de salud, propone crear un sistema de salud integral, o sea, en donde servicios públicos, sociales y privados, o sea, hospitales, eh, donde los mexicanos y mexicanas puedan atenderse en cualquiera de esta institución con cargo al gobierno y también implica también el lanzamiento de esta tarjeta Mi Salud, ¿no? Que otorga este acceso a cualquier clínica para recibir tratamiento y medicinas. También busca combatir el abastecimiento de medicamentos y ofrecer una atención también psicológica y psiquiátrica a toda la población de manera gratuita. Eso es lo que propone. En cuanto a la perspectiva de género, busca ayudar a madres buscadoras con fiscalías especializadas, evitar la revictimización de mujeres que sufran estos delitos y también acelerar la eficiencia para pues sentenciar o bajarle el nivel de impunidad a ese índice que decías, Pau, sobre los agresores o estos homicidas para las mujeres. Y por último, en ese componente también de qué pasa con la familia de estas víctimas, otorgar becas económicas y educativas para los hijos de las víctimas de feminicidios, lanzando una tarjeta La Mexicana en la que las mujeres en situación de vulnerabilidad también puedan acceder a 5,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, por un lado, vemos el espectro ya como comentarios de las escuelas de tiempo completo. Ok, seguimos hablando de inserción escolar, me gusta el enfoque holístico, pero ahí habrá que ver qué es lo que tiramos a nivel educativo en cuanto a comparación con otros índices internacionales y calidad de educación. También darle acceso a comunidades en las que hoy no existen esas escuelas para integrarse, ¿no? En estas escuelas y sobre todo atender el problema de la retención de alumnos y la deserción escolar. Creo que es algo que me faltó ver en el debate, me faltó ver en su propuesta y ojalá podamos ahondar más con esas propuestas. El sistema de salud integral y la tarjeta Mi Salud. Me gusta la idea de una atención universal en donde privatizas o más bien haces ya algo accesible de manera universal para todo mexicano y mexicana, independientemente de si tu seguro no te cubre. Entonces, tener atención de primera mano o de calidad espectacular, que es a lo que ella le tira. Y a mí me surge la idea de cómo piensa jugar con estos roles económicos, los intereses, cómo piensa integrar los sistemas actuales y existentes y pues ver que ahonde un poco más en cuál sería su plan. Y en cuanto a las dos propuestas con enfoque de género, al final hoy cualquier propuesta es buena porque carecemos de un marco legal, carecemos de poner un baseline de cómo se debería ver esta realidad. Entonces, creo que son buenas propuestas. Habrá que ver si los incentivos de esa tarjeta La Mexicana realmente se alinean con esta perspectiva humanitaria, asistencial, y no se convierte en algo que desinhiba a las víctimas de superar quizá algún estado que a través del empleo pueda ayudar. Entonces, hay cosas que me quedan como hipótesis. Las propuestas me parecen buenas en cuanto a la perspectiva de género, porque hoy no tenemos ese tipo de propuestas con un enfoque y perspectiva de género como lo veíamos en el contexto, ¿no? Creo que eso son mis comentarios de Xochitl. Perfecto. Y pues bueno, para cerrar, Jorge Álvarez Maínez, ¿qué es lo que él propone, no? Algo que a mí me llamó la atención mucho en el debate es su propuesta es que existan también habilidades técnicas, profesionales y de empleabilidad en los niveles educativos, así como la materia de educación financiera desde el nivel medio. Entonces, pues ok, la idea es que desde que estamos en la escuela podamos tener también acceso a capacitarnos para poder encontrar empleo, aumentar las becas de posgrado y el intercambio escolar de profesores y estudiantes, así como la transformación del CONACYT en un órgano constitucional autónomo, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Historia, Ciencia y Tecnología, pues poder darle la autonomía que requiere. También busca en temas de salud un cuidado
un sistema de cuidados para grupos vulnerables, así como el tema de la prevención, ¿no? Lo que decía Pato hace rato, y él lo dijo en el debate también, una mejor estrategia de iniciativa de salud no es aquella que va a tener más camas de hospital, sino aquella que requiere menos, porque existe menos demanda de estas camas de hospital, ¿no? Entonces, bueno, es la idea de poner mucho foco en la prevención, así como fortalecer la atención, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, a partir de la educación también hacia los hombres y la atención psicológica y psiquiátrica hacia los hombres que tienen actitudes de violencia, ¿no? Además de un sistema de denuncia segura, programas de cuidado de la salud sexual, de masculinidades y corresponsabilidad, un poco lo que les decía, perspectiva de educación, y bueno, aumentar las licencias de maternidad y paternidad para todo lo que tiene que ver con brecha de género. Algunos comentarios que yo les daría, bueno, pues al final de cuentas el tema del CONACYT puede ser muy positivo, dado que el aumentar e impulsar la ciencia y la tecnología en México aumentan la innovación, que en muchos casos nos ha faltado, viendo a lo mejor cuáles son las carreras más estudiadas, es uno de los datos que respaldan esto, siempre y cuando tengamos desde luego una rendición de cuentas, ¿no? Vamos a estar invirtiendo en esto, ok, ¿cuánto, qué resultados esperan, cómo lo vamos a medir? Ya saben, poder tener realmente data detrás de las iniciativas. El tema del enfoque preventivo, pues desde luego, como en el caso que se ve en Costa Rica, que nos platicaba Pato, pues la idea es que podamos gastar más al inicio, al poder fomentar el tema de cuidado, el tema de la no automedicación, buenos hábitos, alimentación, para después no tener que gastar más en medicamentos y atención. Y bueno, en temas de violencia de género, desde luego se necesitan más mecanismos y más protocolos, pero cómo se traducen en acciones efectivas y qué recursos se les van a asignar. Entonces, pues bueno, hay un link que les vamos a dejar muy bueno, que a nosotros nos sirvió, en el que tú puedes ir comparando las propuestas de las 3 candidaturas en diferentes temas, ¿no? Desde cuestiones económicas, de desarrollo, de inversión, de violencia de género, ambientales. Entonces, se los vamos a dejar, pero bueno, ¿qué es lo que les diríamos ya para poder cerrar esta parte 2 del episodio de Elecciones México 2024, ahora hablando en cuestión social? Pues bueno, necesitamos planes claros que acompañen estas promesas electorales, ¿no? Y que sobre todo estén respondiendo a las necesidades que, como ven, no son problemas que vamos a tener algún día, son problemas que tenemos ya y que llevamos teniendo muchísimo tiempo. Entonces se necesita que se considere este contexto de parte nuestra y de parte de las candidaturas, el contexto social, el contexto económico y político, para que podamos realmente exigir a los candidatos este nivel de detalle en la implementación de sus propuestas, ¿no? Ok, estamos hablando de temas de salud, pues bueno, ya mínimo saber que se invierte 5%, que estamos por debajo de Argentina, que estamos por debajo de Brasil, y pues bueno, obviamente es esencial que como votantes podamos analizar críticamente la viabilidad de todas estas propuestas y cómo se alinean con las necesidades y las problemáticas que venimos hablando, que sabemos que son abrumadoras, pero muy importantes que podamos conocer para poder reflexionar, considerar desde luego la complejidad de los retos y la integridad de cada una de las candidaturas y de los equipos que están detrás de cada uno de estos candidatos, ¿no? Entonces, pues bueno, enfocarnos no solamente en propuestas que sean atractivas, sino que en realidad sean viables, transparentes, y pues necesitamos urgentemente que el Poder Ejecutivo se haga cargo de resolver estas problemáticas, porque al final son fuente de muchísimas otras que existen y que van a existir si no se empiezan a solucionar. Entonces, pues bueno, Pato, te paso la palabra para que puedas tú cerrar y pues recuerden que esta es la segunda parte de episodios especiales para poder tener un mejor juicio de cara a las elecciones presidenciales 2024. Y sumado a ese comentario, a medida que México se acerca a esta elección importante, es vital que nosotros como votantes estemos informados, reflexionemos, pensemos de manera crítica y profunda sobre el impacto que no solo tienen nuestras decisiones, sino también, como decía Pau, estas propuestas. Eh, Debemos entender que no solo estemos eligiendo a una o un líder, sino también estamos de alguna manera definiendo el futuro, en este caso por el enfoque que le dimos Pau y yo, pues socioambiental de nuestro país, con los retos que platicábamos y el contexto que platicábamos en estas dos partes de este episodio. Entonces, esperamos que al final este episodio haya servido para ir a aclarar esta realidad,
que les sirva como herramienta para pensar de manera crítica, que les invite también a investigar más, a profundizar y a ver estas propuestas, no solo como estas buenas intenciones, sino realmente poner ese ojo crítico de qué implica y qué tan ligado está esta realidad, como decías, Pablo. Entonces, no olviden que también colectivamente todos construimos un México y buscamos un México más justo y más sostenible para todos y para todas las mexicanas. Y cerraría con si crees que este episodio te fue útil, te gustó, te hizo reflexionar, te hizo generar este aspecto crítico, la manera más fácil y sencilla de ayudarnos y que es gratis es compartiéndonos, siguiéndonos en redes sociales y hazle llegar esta información a alguien que como tú está pensando votar en este 2 de junio. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.